hermoso eres. Dígale que está a su lado, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios grande. Celebramos el nacimiento de Jesús. Celebramos que Dios se hizo carne, se hizo cuerpo. El capítulo 1 de Juan, el verso 14, dice lo siguiente. Tenemos, ¿cierto? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué bueno! Él habitó entre nosotros y vimos su gracia, lleno de gracia y de verdad. Habitó como hombre, nació como un bebé. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Y no vino ya con edad adulta. Vino como un bebé, se hizo dependiente aún de los padres, dependiente de lo exterior, necesitó de las personas, habitó entre nosotros. Dios que creó todas las cosas, todo lo que existe y lo que no existe, lo que vemos y lo que no vemos, Él se hizo dependiente de unos padres que le tuvieron que cambiar los pañales, que le tuvieron que dar el biberón o el pecho en aquel tiempo, que tuvieron que alimentarlo. Sorprendente esto que vemos. El Dios que hizo todos los manjares del universo, toda la comida que hay en el mundo, Él tuvo que pasar y pasó hambre, ¿cierto? El que controlaba el viento, las olas, el mar, el aire, las tormentas, también pasó frío. Y días de calor, junto al pozo pidió agua. Siendo el Dios de todas las cosas, cuando uno se pone a pensar en todo esto, dice, qué plan más maravilloso. El Dios justo, el que es todo justicia, como dice la palabra, Él es justo, se hizo carne y sufrió las injusticias humanas. ¿Cuántas veces las hemos sufrido nosotros? Con una orden, cuando lo apresaban, cuando lo torturaban, con una sola palabra, Él podía haber hecho que este mundo, el planeta acabara desde sus entrañas. ¿Lo podía haber hecho Jesús? Lo podía haber hecho. Pero dice que su gracia y su verdad estuvo y habitó con nosotros. Que pasó lo que nosotros pasamos. Qué maravilloso mensaje cuando decimos Navidad. Jesús nació. Una historia de humildad. Él se sujetó al Padre. ¿Qué manera tuvo Dios de irrumpir en la historia humana? No pudo ser ideada por otra mente que no fuera la mente de Dios. Ni el mayor persona imaginativa del mundo pudo hacer un plan tan especial, tan único para alcanzarlo usted y alcanzarme a mí. Sonríe al que está a su lado ahora. Ay, respire hondo. Con las imperfecciones que tiene el que está al lado suyo, ¿verdad? Tanto más que las propias. Yo miro al de al lado y digo, no, el otro tiene más seguro. Qué bien lo pasamos los hombres el jueves, ¿verdad? Ay, ¿de cuántas cosas hablamos? Lo pasamos cosas de hombres. Con nuestras imperfecciones, Dios ideó un plan para encarnarse en un bebé como nosotros, vivir como nosotros, pero hacer la voluntad del Padre. Ya digo, Él no pareció como un adulto, Él podía haber aparecido ya con 30 años y dar su mensaje de 3 años y medio y alcanzar a la gente, pero no quiso hacerlo así. Fue engendrado en el vientre de María. María él tuvo dolores de parto para darlo a luz. Tuvo que nacer. Lucas 2, verso 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí veo yo como Dios escogió a José y a María, gente humilde. No escogió al rey, no escogió al emperador romano, que era el primer emperador en la historia del imperio romano, no los escogió a ellos, no escogió a un cacique de quizá de Hispania de aquel tiempo, no lo puso en un palacio, no lo puso en un castillo, ni siquiera fue en un monasterio, lo hizo allí, a una parejita, José y María, gente humilde,
gente trabajadora, gente respetuosa y sobre todo gente fiel. Imperfecta, pero fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a lo que conocían, fiel a unos principios, fiel a la fe que tenía José y María, la fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Una pareja que aprendió a respetar el plan de Dios para sus vidas, a pesar de que muchas veces no entendían las cosas, no entendían lo que sucedía. Simplemente siguieron las instrucciones que les marcaban desde el cielo, que les marcaban las instrucciones, fueron dando los pasos, porque Dios nunca te adelanta el final de la historia, sino te va dando pasos y te va dando pasos que en la medida que tú lo vas dando, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios se va desarrollando en tu vida. Yo me imagino a María, como le crecía el vientre, embarazada sin tener relaciones con su prometido. Precisamente en ese tiempo, hasta la política gira en torno a lo que Dios está haciendo. A veces nosotros no lo entendemos, pero precisamente decide este primer emperador romano, Octavio Augusto César, hacer un censo en todo el imperio, precisamente para recibir tributos de la gente y saber cómo se pagaban los impuestos. Y Dios escogió ese momento de la historia. Podía haber esperado 9 meses, ¿verdad? Para no tener que ir a Belén. Pero como todo está orquestado. Y tú tienes que entender que cuando tú amas a Dios, cuando tu deseo es buscar a Dios, cuando tu deseo es vivir y estás siendo fiel al llamado, a la palabra del Señor, todo es orquestado en tu vida para que el plan de Dios se dé y se desarrolle en cada uno de nosotros. Y en nuestro hogar, y en nuestra familia. Y a veces no lo entendemos porque María podía haber pensado, precisamente ahora, casi con 9 meses, tengo que hacer este desplazamiento de varios kilómetros. No podía haber esperado el Señor un mes más. O lo podía haber retrasado el plan. Dirá que está a tu lado. Dios conoce los tiempos y las razones. Qué bueno es nuestro Dios. A veces hacer la voluntad de Dios, y yo diría más que a veces, muchas veces, hacer la voluntad de Dios te saca de tu comodidad. Te pone la vida patas arriba. ¿Alguien la ha pasado? Ay, patas, manos y de todo. Te pone hasta del revés. Alguno levanta la mano y sigue con la mano levantada. Yo todavía estoy patas arriba, dice alguno. Y a veces dice, ¿cómo es posible? Porque eso pasó con ellos. No es eso lo que te hace es vivir en fe y por fe. Y no es que el desorden te llegue o pierdas el control de tu vida, al contrario. Vivir en fe es tener claro que tú estás caminando en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y lo vas viendo cómo se va desarrollando para tu vida. Y cuando tú te sujetas a ese plan, caminas en la dirección que Dios te marca, aunque no veas o no estés viviendo lo que esperas vivir en este momento, sabes que el plan se está desarrollando y continúa adelante firme, porque vives por lo que no ves, vives en la fe y por fe. Te haces, en otras palabras, dependiente de Dios, porque si no fueras dependiente de Dios, no podrías avanzar. Dependes de Dios, vives necesitando cada día esa relación con Dios, esa relación con su presencia, para saber que cada paso que vas dando es un paso firme. Vives en su gracia y en su verdad, porque para eso vino Jesús. Por eso cuando María se encuentra trayendo a su primogénito, madre primeriza, en un establo, no se angustia, no se queja, no añora otra cosa. No dice, yo podría estar dando a luz al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el palacio real, en la corte de Herodes, con tanto cojines y colchones y con tanto médico que había allí y tantas otras cosas. No está pensando en eso, porque ella sabe que está viviendo en su vida la visión que Dios le dio, la palabra de Dios, y ella simplemente vive en obediencia. Sus acciones, su actitud, su vocabulario, su corazón honran a Dios en cualquier circunstancia. Ella está honrando a Dios, porque está viviendo el plan de Dios. ¿Qué diremos de José? Amigo José.
José, tu prometida está embarazada. ¿Y quién te lo dijo? Ella misma me lo dijo. ¿Con quién van a culpar, José? Contigo, que eres el novio. ¿Con quién si no? ¿Va a ser con el vecino? ¿Qué van a pensar de ti, José? Tú que eres una persona íntegra, que eres fiel a la palabra, que has sido fiel, que has tenido mantenerte, que estás intentando vivir una vida conforme a los valores y los principios del reino. Ahora van a decir que dejaste embarazada a tu novia y no te habías casado. Y tu nombre va a quedar manchado para toda la vida, José. Como él es un hombre íntegro, respetuoso, dice, no quiere perjudicarla a María, porque decir que no era de él le hubiese costado a María ser apedreada por adúltera. Ay, José, ¿qué vas a hacer? Lo que dice la palabra, Mateo 1, 19 a 20. Y José, su marido, o su prometido, sería la razón perfecta, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla, ¿cómo? En secreto. Pero mientras pensaba en esto, ¿cómo hago para dejarla? Para que no, yo sé que van a pensar que fui yo. Al final por lo menos no la matarán a ella. Pero ¿cómo voy a estar yo con alguien que me ha sido infiel y que ha estado con otro? Y cargar yo con esa paternidad. Todo eso ronda en la cabeza de este hombre. ¿O no? A veces nosotros leemos tan rápido, pero es una vida como usted y como yo, que tiene problemas, que a veces te haces preguntas, que a veces tienes dudas, que a veces quieres hacer algo y no sabes si es lo correcto, pero tienes que hacerlo, aunque quizás tu nombre sea manchado. Sigue diciendo, pero mientras pensaba en esto, se daba vueltas a la cabeza, y aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mire, cuando le creemos a Dios, cuando somos buscadores de Dios, cuando tú quieres honrar a Dios con tu vida, simplemente el Señor te habla. Ya dije a Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Dios habla hoy. Dios habla en lo personal. Dios te puede hablar quizá como José en sueño, o te habla al corazón, o habla a tu conciencia, o a tu mente, o a tu condición, o te habla a través de otras personas, o de la palabra, o te habla por imágenes, o te habla por situaciones. Te habla de una y mil maneras. Siempre nos está hablando el Señor, porque somos sus hijos y el Señor tiene comunión con nosotros. Y Dios le habla en sueños a José, y José acepta su misión y responde. Dios habla a los que le buscamos. ¿Lo cree? Dile, háblame, Señor Jesús. Cuando de verdad quieres honrar a Dios, cuando de verdad Él sabe que lo que Él te va a decir, tú lo vas a tener, atesorar, y vas a luchar por alcanzarlo, y vas a vivir en ello según sus planes, según sus deseos, según sus propósitos. Él te habla, porque Él no es un Dios que no habla. Él habla en nuestras vidas. Por el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Y cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, Él te va a hablar a través de la palabra, a través de un deseo, abra al corazón, y te va a ir guiando paso a paso. Porque para eso también vino Jesús. Para eso nació el Espíritu Santo también en nuestras vidas. José y María quieren cumplir en sus vidas los propósitos de Dios. Primero en lo personal, primero cada uno por separado. María ama al Señor, José ama al Señor. Precisamente en esa disposición de integridad es que el Señor los unifica, los une para alcanzar un propósito de vida, un matrimonio de reino, un matrimonio que va a engendrar nada más ni nada menos al Hijo de Dios. ¿Puedes entender esto? ¿Cuántas veces no entendemos el matrimonio? Pero Dios trabajó con María. A ella se le presenta precisamente el arcángel Gabriel y le da un mensaje. A ella le habla de una manera, a José le habla de otra, porque a todos nos habla de manera diferente. A José no se le llega ningún ángel, a José le da un sueño y le habla y le dice, pero el fin es el mismo, que ambos hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Qué bueno es nuestro Dios. Dios los habla cuando queremos hacer las cosas bien,
cuando sabemos que le necesitamos, cuando estás dispuesto a honrar lo que Él te dice, a vivir cada palabra que recibas de Dios. Y cuando respondes en consecuencia a esa voz, a ese plan, a ese diseño para tu vida. Aunque no entiendas, Él te va marcando el camino, paso a paso. Y yo, si algo me dijo el Señor, que una vez se lo comenté de aquí, este año 2022, que escuché de vos que me decía, fíjate en los detalles. ¿Se acuerdan que se lo conté, verdad? Fíjate en los detalles. Digo, ¿qué detalles? ¿Me voy a hacer ahora perfeccionista? No. Fíjate en los detalles, no para que te hagas perfeccionista, que hay gente que ve los detalles, uy, aquí hay una mota de polvo, ay, no, tranquilo, no son los detalles. En los detalles, simplemente observa los detalles, observa los gestos, las acciones, eso que va sucediendo en las vidas, observa los detalles. Porque los detalles hablan mucho de las personas, hablan mucho de los trabajos, hablan mucho de las cosas, de las relaciones, esos detalles. Fíjate en los detalles. Y he visto señales en ustedes cuando me he puesto a observar los detalles, señales de entrega, señales de disposición, de sed de Dios, de deseos del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando ves estas señales que están aconteciendo en cada uno de nosotros. Y en la medida que vas caminando en pro de estas señales, del sentir del Espíritu Santo, de ese río que se va moviendo, con cada paso que tú vas dando, Él te sigue dirigiendo hacia el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Quizás te encuentras como María, pariendo en un pesebre. Difícil. Hombre, ustedes no van a parir, pero están entendiendo la simbología, ¿verdad? ¿Te imaginas? Pero cuando tú sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios, que has ido dando los pasos que Él te ha ido marcando, ahí en el pesebre, ahí en esa condición, tú estás lleno, tú estás completo adentro, aunque te falten 1000 cosas, aunque tengas carencias, limitaciones, necesidades, tú estás completo porque has estado caminando y el gozo del Señor, esos ríos del Espíritu que dice Jesús que están en nosotros, te llenan, estás completo. Te pueden faltar 1.000.000 de cosas. Quizás hay personas que no están, pero tú estás lleno porque estás caminando en pro de ese propósito y esa voluntad. Tú adentro lo sabes. Tu fidelidad, tu entrega, tu visión de Dios, de la vida, de cada momento que estás viviendo, te acerca más a Él. Y siempre lo sobrenatural da lugar. Lucas escribe este famoso texto que siempre se lee el 24, cómo no leerlo el 25, capítulo 2 de Lucas, versos 8 a 19, que es lo que celebramos precisamente ayer, Nochebuena. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y me gustaría repetir ese verso. Y esto os servirá de señal. Diga conmigo, señales. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Les acaba de decir, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Señor de señores, el Rey, el ungido, el Mesías que por siglos y siglos y siglos se ha esperado, de los que hablaron los profetas, y aparece una multitud de ángeles, huestes de ángeles. Cuando hablamos de huestes hablamos de miles que llenarían todas aquellas llanuras alrededor de Belén, y aquellos pastores asombrados tuvieron miedo cuando vieron aquel ejército de ángeles. Imagino que, como dice la palabra, unos estarían cantando, imagino cantar esos ángeles cantando, esa voz soprano, mezzo soprano y todo eso que tienen de verdad. No lo que cantamos hoy aquí, cantamos bien, pero ellos cantaron un poquito mejor.
El aleluya, seguro que sí. Y ahí estaban cantándolo, y ahí estaban. Y claro, los ángeles cuando vieron aquello que estaban viendo sus ojos, se asustaron, pero Dios, no tengas miedo. Dile que está a tu lado, no tengas miedo. Hay noticias de gozo, de alegría, que será para todo el pueblo. Y si es para todo el pueblo, ¿por qué no nos dicen a nosotros, humildes pastores que estamos aquí de vigilia, vigilando que el lobo no venga a comerse las ovejas en esta noche maravillosa y estrellada? Porque Dios hace lo que le da la gana. Dígase lo que está a su lado. Porque Dios hace lo que le da la gana. ¿O no? Porque Él es Dios y nosotros no. ¿A que sí? ¡Ay, tan sencillo! Den un aplauso a Él. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Gracias, Jesús. Entonces, ante semejante mensaje, era para decirle, iban a encontrar al niño recién nacido en una cuna de oro, rodeado de serafines, con diamantes, y todos los tesoros de Salomón han estado siempre esperando para... Y no les dijo eso. Les voy a dar la señal para que no se extravíen. Van a contar al niño envuelto en pañales, que posiblemente eran de tela, no de los de usar y tirar de hoy en día. Envuelto en pañales y acostado en el pesebre, que el pesebre es donde comían precisamente la vaca y los bueyes. Qué señal más bonita, ¿verdad? ¿Usted siempre hay una señal para el nacimiento de Jesús así? Del Rey de Reyes, señores, señores. Nosotros a veces esperamos que Dios no, como somos hijos de Dios, que parezcan, tranquilo, tú sigues las señales que Él te va marcando, si las señales las pone Él. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No paz para todos los hombres, sino paz para los hombres que agradan a Dios. Usted y yo estamos aquí hoy 25 de diciembre porque nuestro deseo es agradar a Dios, ¿o no? Porque podía haberse ido a ver las luces de la Orotava, que están preciosas, o las del puerto, que están más bonitas todavía. Cada uno tira para su tierra. Pero estamos aquí hoy. Porque estamos aquí hoy. Porque amamos a Dios. Deseamos más de Jesús, más de Dios. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para nosotros, aquellos que anhelamos y deseamos complacer a nuestro Dios. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, ellos podían haber dicho, ¡ay, qué pedazo de visión! ¡Ay, yo esta noche no voy a poder dormir! Mira, no. Ellos añadieron, vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da a saber algo, espera de cada uno de nosotros que respondamos a ese algo que nos ha sido informado, que nos ha sido revelado, que nos ha sido enseñado. Qué pena cuando hay personas que Dios se les revela y con eso una cena dice, ay, qué bonito, Dios me dijo, Dios me hizo, Dios que, ay, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que es real porque yo una vez Él me hizo un milagro en mi vida y me sanó. ¿Y qué haces con eso? ¿A qué te lleva eso? A estos pastores, gente humilde, gente sin muchos recursos, gente sin estudio, ellos dijeron, pues vamos a Belén. Si nos hicieron saber esto, por algo será. Y se acercaron allí. Fueron a toda prisa, dice el verso 16, y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿dónde? En el pesebre. Si María los llega a cambiar de sitio, ellos hubiesen dicho, no, este no es, porque la señal es que estará en un pesebre. Ay, haga lo que Dios le dice, ni más ni menos lo que Dios te dice. Si Él te llega a decir, vienen a ver al niño, ay, pues vamos a ordenar la casa, mete a la burra que está debajo de aquí para que no la vean, mira el cochinito no porque no habían, pero el otro que estaba allí, esconde las cosas, vamos a limpiar esto, coge al niño, quítalo del pesebre, no, ay, ¿cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces la gente corrió anoche buscando si lo importante es en la mesa, si lo dijo Jesús, el que se quiera ligar con aquello que se líe, pero qué bueno es estar a los pies de Jesús? Jesús no te va a recriminar nada, pero tenemos que aprender a entender qué es lo importante de las cosas. Verso 17, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María, esa joven que conocía los propósitos de Dios para su vida, paso a paso, María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas
en su corazón. Qué señal más maravillosa. El niño está envuelto en pañales, acostado en ese pesebre. Qué raro para el Rey de Reyes, para el Mesías, para el esperado desde la fundación del mundo. Llegaron allí y hay un bebé. No sé si estaría llorando o no, pero hay un bebé que es un rey. Hay un bebé, pero es un salvador. Hay un bebé, pero es un Mesías. ¿Es un Mesías o es un bebé? ¿Qué es? ¿Es un salvador o es un bebé? ¿Qué es? Si tú lo ves y Dios no te dice nada, tú ves un bebé, ¿cierto? Dios te dice, este bebé es mi unigénito, es mi ungido, es el Mesías, es el Cristo. Él te lo dice, tú no lo sabes. ¿O no? Por eso Dios nos habla proféticamente. Por eso Dios nos da promesa. Él te dice, tú has de hacer esto y lo otro. Y tú dices, yo soy un bebé. O soy un hombre, o yo no tengo estudios, o yo tengo una posición, o yo estoy enrollado ahora con mi familia, y yo tengo tantas cosas, o es que a mí me duele la cadera, y a mí es que tengo a veces estas migrañas, y yo, ¿quién soy yo? Soy un bebé. ¿Quién eres? Cuando solo vemos lo que somos, o que creemos ser, no entendemos el plan de Dios. Ellos vieron un bebé con sus ojos, pero sabía quién era, o quién iba a llegar a ser. Porque no es que lleguemos a ser, es que ya lo somos, pero no lo hemos desarrollado y a veces no entendemos esto. Qué importante, cuando ellos vieron al bebé, imagino que se acordaron de ese texto de Isaías 9:6, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos estaban viendo a un bebé. Y yo digo, Señor, ¿por qué dice tantas veces entre pañales? Se lo dice entre pañales y María entre pañales, porque está dándole a ver esa dependencia que tiene el Señor con nuestras vidas. El Señor te llama porque quiere hacer algo con tu vida. Quizás tú estás en pañales, quizás tú tienes historias, quizás tú no sabes muchas cosas, pero Él quiere hacer algo con tu vida. Todavía Jesús era solo un bebé en un pesebre con pañales. Se hacía caca y María tenía que cambiarlo. O José, en este tiempo imagino que más María. A lo mejor estamos equivocados. Pero ellos proclaman, ellos vocalizan, ellos comparten las promesas de Dios. Ellos dijeron a José y a María y a alguno más que habría por allí, hemos visto ángeles, cantaban gloria a Dios y nos decían para este niño esto y esto y esto. Por eso es bueno repetir las promesas de Dios para tu vida, creerlas y caminar en pro de ellas. En el nombre de Jesús. Porque de alguna manera ya somos lo que Dios dice que llegaremos a ser si estamos caminando en su perfecta voluntad. Qué importante es esto. Y por eso Dios llamó a José y a María, a un hombre y una mujer, para poner en sus manos la vida de ese bebé. Y ambos respondieron con fidelidad. No eran perfectos, claro que no, pero eran fieles, con entrega, con dedicación, con humildad de vida. Ellas reciben a los pastores que seguramente venían sin ducharse, sin ropas de gala. En aquella primera Navidad no habían langostinos, ni había fiesta, ni habían ido a ponerse bien guapos como nosotros hoy, ¿verdad? De rojo, o de negro, o de color dorado. Ellos llegaron con lo que llegaron, sin ducharse. Qué Navidad más extraordinaria, porque lo importante es lo que sucede y lo que está sucediendo en el ente espiritual. Aquella primera Navidad pasó desapercibida. ¿Cuántas veces hemos dicho quizás estás fuera de tu lugar, de tu país? Dice, ay, una Navidad aquí tranquilo, aquí pasa desapercibida. No había grande cena. Lo importante es lo que está haciendo Dios en tu corazón. Porque las grandes cosas en tu vida, lo he comentado alguna vez, no pasan en lo público, pasan en la intimidad. Lo más grande que podía vivir Jesús no era cuando sanaba multitudes, eso es lo que se veía públicamente. Lo más grande de Jesús es cuando Él se iba sola y tenía sus encuentros con su Padre. Eso sí tenía que ser
Extraordinario. Cuando sube a aquel monte y la transfiguración que solo lleva a 3 de sus discípulos íntimos, eso pasaba cuando Jesús se acercaba al Padre, cosas sucedían en la intimidad. Y nosotros queremos muchas veces que sucedan cosas en lo público, para que todo el mundo sepa, que todo el mundo vea, para que yo me sienta útil, para que yo, en la intimidad. Si hubo algo íntimo aquella primera Navidad donde estaba José María y aquellos pastorcitos que llegaron sin saberlo de pronto en la intimidad, es allí donde ellos vieron a los ángeles, en la intimidad. Se presentaron huestes de ángeles, ¿dónde? En la intimidad, ¿o no? Si entendiéramos estas cosas. Es ahí donde tú sueñas, es ahí donde tú recibes todo aquello espiritual, las palabras de Dios, las promesas de Dios. Es ahí en la intimidad donde tú atesoras el reino de los cielos y luego sales y el Espíritu Santo hace cosas. Pero lo importante en la vida del creyente es el lugar secreto, es la intimidad, es ese humilde establo donde habían animalitos y un niño envuelto en pañales. Ese es el gran secreto de la Navidad, que pasa desapercibido muchas veces. El encuentro personal con Dios. Ahí es donde sucede todo. Tu fidelidad a Dios es recompensada siempre. Claro que somos llamados. Quizás no se ve lo que Dios quiere aún hacer en tu vida, o tú no lo estás viendo. Pero si tú has atesorado cada promesa de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios, y tú estás caminando, no es fácil muchas veces, hay cosas que no entiendes. Si tú sigues adelante, si tú estás en esa dependencia de Dios, a veces te puedes cansar. Vas camino de Belén, quizás estás en esos dolores de parto, pero tú sigues avanzando, tú sigues confiando, porque tú sabes que Dios te ha dicho, y tú respondes en obediencia, tú respondes en fe, tú respondes en determinación, porque has escuchado la voz de Dios. Tú sigues avanzando, porque lo sobrenatural se está dando. No se estaba dando en aquel momento dentro del pesebre, pero se estaba dando con unos pastores a la afuera de Belén. ¿Estás entendiendo? Porque tanto en un lugar como en el otro, Dios se está moviendo. Dios se mueve. Simplemente desea de nosotros que entendamos y vivamos el reino de los cielos. Y la respuesta de tu vida va a manifestar los propósitos de Dios. Y el plan de Dios se va a cumplir conforme a tú vas dando los pasos en tu vida. Siga las señales. Siga las señales. Dios le habla en lo personal. Habla a la mente y al corazón. Habla a la conciencia, da instrucciones, alégrate siempre. Hubo señales cuando Él nació. Señales personales, señales angelicales, señales políticas, lo del censo, los sueños de José. Y la misma creación se manifestó. Recuerda que hay una señal que está en los cielos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la señal que se ve en los cielos? Que hubieron 3 o 4 o 5, que en Oriente apareció la señal y que dijeron, hay una señal en los cielos. ¿Y a dónde fueron? Conoce la historia de los reyes, ¿verdad? Fueron a Jerusalén. ¿Y qué dijeron? Hemos seguido la estrella, hemos seguido la señal. Para esos que venían de Oriente, la señal estaba en los cielos. Para María, la señal fue un ángel que se le apareció. Para José, la señal fue un sueño. Señales. Fue una corazonada en el corazón, señales. Fue una circunstancia política, económica, que los llevó a aquel lugar. Qué maravilloso lo que hace el Señor cuando tú simple deseas hacer su voluntad. Llegaron aquellos reyes, es la última señal el día de hoy. Mateo 2:2, llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Porque la Navidad no existe sin adoración. Por eso aparecieron los mensajeros, los ángeles, y adoraron. ¿Y qué hicieron los pastorcillos? Fueron a adorar, y adorar no solamente cantar, fueron a rendir, fueron a alabar, fueron a derramar sus vidas delante de aquel joven, aquel bebé. Hemos venido, dicen estos hombres, a orarle, a buscar al rey.
Y claro, por un momento, no sé si se nubló, pero dejaron de ver la estrella y como estaban próximos a Jerusalén, dice el rey tuvo que haber nacido en Jerusalén, la capital del reino. ¿Y dónde fueron? A la corte del rey Herodes, porque a veces no vislumbramos bien las cosas, pero aún así, quizás hay momentos donde no tienes las cosas claras, cuando no sabes qué hacer, cuando parece que no hay respuestas de Dios. Muchas veces, como en este caso, forma parte del plan de Dios para tu vida. Ellos tenían que dar testimonio en Jerusalén que venía un rey a anunciar a ese rey. Y ellos habían recorrido ese largo trayecto para adorar al rey. Dice que Jerusalén se asombró, la ciudad se conmovió cuando vio aquel séquito de multitudes de riqueza que venían hacia Jerusalén. Y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes dice, no, tengo varias mujeres, pero ninguna ha dado a luz últimamente. No es aquí. Y entonces llamó a los investigadores de la palabra, a los profetas y a los sacerdotes y a religiosos, y ellos miraron el libro de Micaías y dijeron, en Belén, ahí van a ser el que sea el rey de reyes, el Mesías. ¿Conoce la historia, cierto? ¿Sabe lo sorprendente de la historia? Que ven aquello, que la ciudad se conmueve, que Herodes se conmueve, que los sacerdotes y los religiosos dicen, saben las escrituras, se las saben de norte a sur, dicen, van a ser en Belén. Pero ninguno de ellos fue a Belén. A unos pastores le dijeron, va nacido el rey. ¿Dónde? En Belén. Vayamos, no le dijeron que fueran, pues vamos a ver. A esto le dicen, venimos desde tan lejos en busca del rey a adorarle. ¿Dónde está? No sé, porque la estrella la dejamos de ver de pronto. Investiguen las escrituras, porque cuando tú te quedas, quizás si no sabes qué hacer, cuando estás en una encrucijada de camino, cuando hay decisiones que no sabes qué hacer, siempre la Escritura te va a redireccionar. La Escritura te va a decir. A veces el Señor no te habla directamente porque tú que vayas a la Escritura. Tú dices, Señor, ¿qué hago en esta condición? ¿Qué decisión voy a tomar para con esta persona, para con aquella? Háblame, Señor, háblame, Señor. Y el Señor te dice, busca las Escrituras, porque ellas te van a marcar el norte siempre. Las Escrituras. Y cuando le dijeron las Escrituras, en Belén, tierra de Judá, de ningún modo era la más pequeña de los príncipes, porque de ti será el que pastoreará a mi pueblo. Ellos fueron. La Escritura siempre es nuestro GPS que nos redirecciona en todo momento. Pero de los que conocían la Escritura, ninguno fue. Sorprendente. Que no nos encuentre nosotros cuando venga el Señor, conociendo toda la Escritura, pero sin haber caminado en los pasos que Él nos va marcando. Qué miserables seríamos nosotros, ¿verdad? Como esta gente. Y dice, cuando salieron rumbo a Belén, donde la Escritura lo redireccionaba, ellos volvieron a ver la estrella. ¡Ay! Se quitó la nube. Ahí está, vamos a seguirla, volvió a aparecer. ¡Qué casualidad! ¿Sería casualidad? Cuando tú haces las cosas bien, Dios te va a marcar el camino. Y la estrella paró justo sobre la casa en la que estaba el niño. Quisiera acabar mientras me acompaña mi esposa por aquí. Cuando nos desorientamos muchas veces en la vida, es tiempo de volver a enfilar y buscar las señales que aparecen en la palabra. Porque la palabra siempre nos va a marcar el camino. Siempre el camino hacia la voluntad perfecta de Dios. Versos 10 y 11 dice, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, de incienso y mirra. Mire, usted sabe que una de las metas de esta iglesia Jesucristo Sin Fronteras es lo que el Señor nos dijo una vez: ser adoradores en espíritu y en verdad. Todas las señales que se han ido dando a lo largo de este año en nuestra vida. Estamos por cerrar el año. En una semana diremos adiós a este año, ¿verdad? Y el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha señalado, el Señor nos ha corregido, el Señor nos ha ilustrado. Cuántas cosas hemos experimentado. Que seamos como esta gente, que no seamos como los otros, como los sacerdotes, como los religiosos, que sabían a dónde apuntaba la señal, pero ninguno fue.
Que nosotros seamos como los pastores, como José, como María, como los estos que vinieron de Oriente, que huyeron en busca de adorar al Rey de Reyes, porque las señales siempre nos van a enfocar a Jesús. Y Jesús siempre nos dirá: el Espíritu Santo ha sido derramado sobre aquellos que me aman, que me obedecen y que avanzan adelante en sus vidas. Nos lleva a vivir el Espíritu Santo. Esa es la estrella de Belén. Siempre nos lleva y nos apunta a Jesús y nos convierte en adoradores, en espíritu y en verdad.